Y entonces consideraría, que algo se ha hablado de eso también, que esto debería transitar también, por decirlo así, a convenios bastante controlados, estrictos, precalificaciones de escuelas de derecho, donde realmente se reciba una preparación adicional de carácter académico para los futuros notarios de la República. No estoy diciendo que la Corte no lo deba autorizar, porque esa es una facultad que le corresponde, obviamente, a la Corte Suprema de Justicia, pero esto se está convirtiendo en una tremenda presión para la Corte misma y para la comunidad en general. Y el examen no garantiza, de verdad, Nacho, no garantiza que pasarlo es porque se tuvo la aptitud y la calidad y la preparación necesaria para el ejercicio del notariado, donde no solo es lo jurídico, lo fundamental en la parte del notariado es la parte moral, la parte ética del profesional del derecho que se dedica a dar fe del acto o contrato que ante sus oficios se autorice. Por lo tanto, yo creo que esta es una cosa que debería de modificarse, que debería de pensarse ya en una colaboración interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y las universidades del país. La deficiencia o ineficiencia de los abogados en ejercicio en los diferentes sectores, docentes, jueces, operadores de justicia, etcétera, depende mucho de la preparación que se ha recibido en la Escuela de Derecho. Y por lo tanto yo pienso que es allí donde esto debe transitar. Habrán otros aspectos, Nacho, que son propios de la calidad intrínseca de la administración de la justicia, como el ejercicio irrestricto de la independencia de la Corte. Yo decía un día de esto, un magistrado que sea electo como tal, que sea elegido como tal, que no llegue a impartir justicia con un sentido de probidad y con un sentido de imparcialidad, deja de tener la característica fundamental de un magistrado de la Corte Suprema. Y entonces debe desaparecer de la historia de este país, pero debe desaparecer para no correr el peligro de perder la institucionalidad que el futuro de este país necesita, la posibilidad de sentencias que son deliberadas en una sede que no es precisamente el de la Corte Suprema de Justicia. Okay. Tipo, ¿que hay que cambiar o que hay que mantener o profundizar? Mire, hay que cambiar la ley orgánica judicial, por ejemplo. Se resulta que la separación de las funciones administrativas de las jurídicas es una necesidad. Y no hay necesidad de cambiar la Constitución para hacerlo, porque la Constitución señala que la organización de la Corte Suprema de Justicia se determinará en la ley. Y la ley es la ley orgánica judicial. Okay. En ella se establece, por ejemplo, que deben haber salas. La única sala que la Constitución señala es la constitucional. Todas las demás son creación de la ley orgánica judicial. Y se pueden crear otras. Pero en la organización se puede establecer, y eso es mi visión al respecto. La Constitución establece 15 magistrados, ¿no? Sí, claro. Pero la distribución de esos magistrados puede ser en tantas salas como la ley señale. Pero además podría tener una organización que permita separar lo administrativo de lo jurisdiccional, y este es el punto. Lo administrativo significaría también un poco transparentar la administración. Significaría que haya participación de los abogados en ejercicio, de los abogados miembros del órgano judicial en la actualidad. Representaría que hubiese incluso participación de la sociedad civil, ¿por qué no? No deberíamos de temerle, porque eso haría transparencia en la gestión administrativa. Vale decir, en cuestiones de nombramiento, en cuestiones de sanciones disciplinarias, en cuestiones de manejo presupuestario, en cuestiones administrativas en estricto sentido. De tal suerte que hay que cambiar la ley orgánica judicial para establecer esa separación claramente. En segundo lugar, yo creo que hay que cambiar la carrera judicial. Los criterios con los cuales está manejándose el escalafón judicial para los señores jueces, por ejemplo, no puede ser que sea el territorio quien lo defina. Si tanto son jueces los que están en el interior del país como los que están en San Salvador, y por lo tanto deberían de tener el mismo trato. Debe de cambiarse la ley orgánica judicial también para crear una nueva ley de la carrera, una ley de la carrera judicial administrativa. ¿Por qué razón? Porque hay que terminar con la dispersión de tratamientos que se dan a los trabajadores jurisdicentes de la Corte y del órgano judicial en general.
creo yo que deberíamos de tener escalafonado a todo mundo para que sepa a qué atenerse en sus ascensos y en sus mejoras en cuestiones de salario, para el caso. Hay que cambiar la ley del notariado, efectivamente, ese es un punto esencial que deberíamos de considerar. Creo que hay que debatirlo con todos los abogados de la República para que determinemos cuáles son las mejores opciones con las cuales enfrentar la realidad que tenemos, que hay 18,000 abogados ya en el país que aspiran, una buena cantidad de ellos, a ser notarios y que como consecuencia se ven frustrados porque no pueden pasar el examen que se les somete. Pues deberíamos de clarificar si la cuestión académica podría ser una manera de enfrentar esa situación o otras alternativas que podrían hacer, pero hay que debatirlas y ese es un punto esencial que yo creo que... Pero quisiera hablar también de lo que hay que profundizar. Yo creo que ha habido un esfuerzo muy grande en estos últimos años relacionados con la modernización del órgano judicial. Y en ese sentido la modernización pasa porque tengamos un nuevo mapa judicial. Hay que debatirlo también con la comunidad jurídica y ponerlo en el tapete de la discusión para pasarlo a la Asamblea Legislativa en algún momento. Yo creo ¿Mapa judicial te refieres tú donde se requieren más juzgados, menos juzgados? Exactamente. Está establecido que la distribución actual no se hace uso adecuado de los recursos, porque hay juzgados, bastantes de ellos, que sus cargas no son como para mantenerlos en los lugares donde están. Y entonces hay que ubicarlos donde debe ser. Por otro lado, ese mapa judicial debe considerar la cuestión relacionada con los centros judiciales integrados. Ya está definido en estudios que se han hecho que por lo menos deberían de haber 35 centros judiciales integrados. Y si nosotros manejamos la idea en ese sentido, pues todos los recursos hay que orientarlos para facilitar que se den los apoyos necesarios a los juzgados y que se resuelva de manera pronta y cumplida como la Constitución exige. Y por lo tanto, con los centros judiciales integrados creo que la modernización lograría que se aprovechen mejor los recursos y que el acceso a la justicia efectivamente sea una realidad. Bueno, estamos bastante atrasados, pero yo no puedo quitarle la palabra a los abogados porque los abogados son buenos para hablar. Pero además la pregunta es bastante amplia y bastante grande, ¿no? Que hay que cambiar, que hay que mantener o profundizar. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho tanto Mario como Mauricio, que es necesario transformar y trabajar en ese sentido, pero además hay que agregar otras cosas. Yo creo que es importante que se transparenten las discusiones de las Cortes Plenas, principalmente en aquellos asuntos que interesan al país. ¿Tú dices, digamos, que sean hechos públicos los...? Que se conozca cuáles son las posturas de los magistrados alrededor de temas que tienen trascendencia nacional. Ese hermetismo con que la Corte Suprema de Justicia aborda algunos temas deben transparentarse. Por ejemplo, el tema de la sección de probidad, que era necesario conocer cuáles eran las posturas de cada uno de los magistrados en ese debate que se produjo en la Corte Plena. Obviamente no todas las discusiones deben hacerse públicas, pero hay unas que son de interés público. Es necesario romper ese hermetismo porque al final lo que termina... ¿No se corre el riesgo, digamos, de popularizarse, digamos, al final transformarse la Corte como una otra asamblea legislativa donde las cámaras estén pendientes a ver qué dice uno, qué dice el otro? No, yo creo que no, porque esa es otra de las virtudes que debe tener un juez, que al final no debe dejarse influenciar por grupos o presiones que pueda recibir externas. Pero yo creo que es importante, mira... transparentar los fallos, transparentar los fallos, ya. Porque hay unos fallos que ninguno de los magistrados que los suscriben tienen el valor de defenderlos públicamente. No hay ponencias. Es decir, yo creo que eso es importante. En segundo lugar, creo que es importante también el tema de la carrera judicial. Desterrar por siempre los nombramientos, promociones, ascensos, traslados por amiguismos, que es un asunto muy delicado y que los jueces conocemos que los procedimientos no se respetan en el tema de la carrera judicial. Hay muchos jueces que están abandonados prácticamente en unos sitios de destino y que no pueden alcanzar promociones ni traslados porque no son las personas o que no tienen el coraje o el valor para andar tocando las puertas de los magistrados para que los nombren, o simplemente porque son personas que pasan desapercibidas. Yo creo que el tema de la carrera judicial, especialmente en promociones, ascensos y traslados, también debe de asumirlo con mayor responsabilidad la Corte. Y otra cosa también, yo creo que la Corte, a propósito de transparentar, debe transparentar el presupuesto.
No basta con que en la página web de la Corte aparezca el tema de la transparencia y que cuando uno entra únicamente aparece el porcentaje de lo que se ha gastado, sin que aparezca cómo se ha gastado, en qué se ha gastado. Es importante que los magistrados o que en la página de la Corte Suprema de Justicia aparezcan los salarios de los magistrados, los viáticos que se generan con los viajes que hacen y todos los gastos y emolumentos que les significan. Es presupuesto del país y es necesario que el país lo conozca, cómo se distribuye, porque ese es otro aspecto también, Nacho.